vean en la invitación, Mateo capítulo 16, versos 5 al 12. Tomamos lectura, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron sus discípulos al otro lado del lago, se habían olvidado de llevar panes, y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo esto dice porque no trajimos panes. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis panes? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes de entre 5.000 hombres, y de cuántas cestas tomasteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y de cuántas canastas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les hablaba, que no les había dicho perdón, hermanos, vamos de nuevo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaban de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios eterno, una vez nos acercamos a ti otra vez, Señor, en esta mañana, Señor, para rendirte nuestras vidas a ti, Señor, encomendar nuestras vidas en tus manos, Señor. Señor, tú conoces nuestras debilidades, Señor, conoces nuestros pecados, conoces todo, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas guiar mi vida, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Hijo sea exaltado en esta hermosa mañana, Señor, y que tu palabra corra fielmente en esta mañana, Señor. Amén. Esta mañana, este pasaje que vamos a estudiar nos lleva a una escena tensa donde el Señor Jesús confronta 2 peligros que no solo amenazaban a su generación, sino que siguen contaminando a muchos creyentes y congregaciones hoy en día. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver primeramente la incredulidad religiosa y hoy la doctrina corrupta. En los versículos anteriores, nuestro hermano Adolfo, como ya aprendíamos del verso 1 al 4, recuerdan que veníamos viendo a los fariseos y a los saduceos pedir señales, como si el Señor no les hubiera dado ya suficientes señales, ¿sí? Y ellos insistían, ¿verdad? Pero vemos que su problema no era la falta de milagros, sino su falta de fe en el Señor. Y veíamos que Jesús le responde con firmeza y rechaza su demanda y se retira. Ahora, en los versículos que estaremos estudiando, el Señor dirige su enseñanza a sus discípulos, sus propios discípulos. Les advierte acerca de algo peligroso y más peligroso que el hambre física, ¿verdad? La levadura doctrinal de estos mismos líderes religiosos. Entonces, algunas preguntas que podríamos hacernos: ¿qué significa esta levadura? ¿Por qué Jesús la menciona justo después del conflicto de estos religiosos, ¿verdad? O podríamos decir con estos religiosos. ¿Y cómo podemos evitar de esa misma levadura
que no nos contamine, ¿sí? Que no nos contamine nuestros corazones, nuestras familias y nuestras iglesias. Y antes de avanzar me gustaría definir en pocas palabras lo que quiere decir doctrina. La verdad que es algo bastante profundo, mis hermanos, pero en estas palabras creo que podríamos entenderlo rápidamente. Y dice así: la doctrina es el conjunto de enseñanzas que definen lo que creemos acerca de Dios, el hombre, el pecado, la salvación y la vida cristiana. Y para muchos hermanos la doctrina es secundaria, pero no es así, no es secundaria. Y tampoco es algo exclusivo para estudiosos, teólogos. Es algo que, quieras o no, o queramos o no, cada persona vive con una doctrina, vive con una enseñanza, y podría decir desde el nacimiento con mis hijos, yo veo que nosotros vamos enseñándoles, ¿verdad? Así que todos, queramos o no, vivimos alguna doctrina, ya sea falsa o verdadera. La doctrina no solo enseña, hermanos, sino que nos va moldeando, ¿verdad? Nos va moldeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Y es algo triste, hermanos, pero esto es una realidad, que la doctrina que nosotros creemos, profesamos, puede acercarnos al Evangelio o nos puede alejar por completo. Así que aquí, como vemos en el texto, Jesús con amor y firmeza, hoy también podemos sacar algo práctico rápidamente en esta introducción, de que guardarnos de la levadura. Porque lo que comienza, mis hermanos, con una pequeña distorsión, ¿sí? Con algo tan pequeño, sutil, ¿verdad? Si no se confronta a tiempo, mis hermanos, puede terminar corrompiendo todo, ¿verdad? En esta mañana, mis hermanos, mi argumento es el siguiente. La falsa enseñanza, como ya le decía, es una amenaza sutil que contamina la fe como la levadura. Y el énfasis para mí, hermanos, está en el versículo 11 y 12, que dice que Jesús no estaba preocupado por el pan físico, sino por la levadura doctrinal. La enseñanza corrupta, hermanos, de los fariseos, legalismo hipócrita, y de los saduceos, que eran incrédulos racionales, ¿verdad? Racionalismo. Y mi hermano, este tipo de doctrina se infiltró y se infiltra hoy en nuestras vidas sutilmente, y también en la iglesia, y se mezcla con lo verdadero y termina contaminando, ¿sí? Es algo peligroso. Amén. Así que debemos guardar la doctrina. ¿Es importante entonces? Sí, es importante, mi hermano. Es importante la doctrina. Yo escuché, no está esto en mis anotaciones, pero lo voy a decir. Una persona, una vuelta, le hablábamos con mi esposa y le preguntábamos qué es la doctrina para ellos. Y ellos decían, y eran personas que ya hace muchos años, vamos a decir, están en el camino del cristianismo, y ellos nos decían, no, la doctrina no es importante, lo importante es el amor de Dios. Y ahora vamos a ver eso, hermanos, si es así o no, ¿sí? No lo voy a decir yo, lo vamos a ir viendo juntos, ¿sí? Los primeros cristianos judíos, mis hermanos, que leían el Evangelio de Mateo, entendían que Jesús no hablaba
solo del pan físico, sino del peligro espiritual y real, la falsa enseñanza que contaminaba la fe. Podían ver y les recordaba al leer la primera audiencia, por decirlo así, seguir a Jesús exige discernimiento, no solo emociones ni obediencia externa. La doctrina equivocada puede infiltrarse aún en lo que parece piadoso. No podía volver al legalismo ni al ascetismo, hermanos. El evangelio no era una mejora del judaísmo, no era eso, hermanos, sino una verdad completamente nueva y revelada. Y también les recordaba que Jesús estaba formando discípulos con una fe sólida, ¿sí? No simplemente seguidores confundidos, sino discípulos con fe sólida. Y podemos ver para nosotros también y para los discípulos y para esta audiencia, hermanos, que el llamado de Cristo era claro, era alimentarse de la verdad de Él, cuidarse de toda enseñanza que parezca espiritual, pero en realidad se aleja del Evangelio, hermanos. El punto de mi sermón lo dividí simplemente en tres puntos. El primero es del 5 al 7, que dice así: Jesús advierte sobre el peligro doctrinal. El punto 2 es la corrección de Jesús, del 8 al 10. Y el punto 3, el verdadero peligro, versos 11 al 12. Vamos a comenzar a estudiar nuestro texto, ¿sí? Vamos a tomar lectura de los versos 5 al 7. Dice así: Cuando llegaron sus discípulos al otro lado del lago, se habían olvidado de llevar panes. Y Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos panes. Jesús, hermanos, no comienza este pasaje preocupado por la falta de pan, eso ya lo venimos viendo, sino por un problema más profundo, la levadura de los fariseos y saduceos. Y esta levadura, hermanos, en la Biblia la podemos ver de dos formas. Ahora lo vamos a ver, hay varias, pero vamos a tomar dos ejemplos hoy. La primera es que en la Biblia representa algo que se infiltra en lo invisible y corrompe desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. En este caso, Jesús usa esta imagen para hablar de las doctrinas contaminadas. El legalismo, hermanos, orgulloso de los fariseos, como veníamos viendo en el sermón pasado, que imponían tradiciones humanas como si fueran mandatos de Dios. Y eso lo podemos ver en los pasajes que rodean el versículo que estamos leyendo rápidamente, en Mateo 15:9, dice así. Vamos a leer del 8 para que se pueda entender un poco más. Este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y luego los saduceos, el ascetismo incrédulo de ellos que negaban lo sobrenatural, ¿verdad? Eso para estudiar después le dejo en Hechos capítulo 23:8, habla de los saduceos. Así que era algo terrible, hermanos. No creían en el Señor, ¿verdad? Jesús conoce el corazón humano, mis hermanos. Sabe que una enseñanza puede parecer correcta, incluso piadosa, pero si distorsiona la verdad del Evangelio, mis hermanos, es una levadura peligrosa. No todo, hermano, hermana, lo que se predica
El nombre de Dios es verdadero, eso tienes que entender y eso debemos entender, ¿verdad? Por eso, antes de que sus discípulos malinterpreten sus palabras, el Señor les da la advertencia: guardaos, guardate. Hoy muchos creen, hermanos, que el peligro doctrinal es un tema secundario. No importa, importa más el amor de Dios. Pero Jesús, hermanos, el texto, está en nuestro texto, lo podemos ver, que lo pone como central, ¿verdad? Muchas enseñanzas hoy, hermanos, entran como un pan espiritual, algo lindo, ¿verdad? Pero, mi hermano, termina como un veneno para el alma. Vemos que, ¿qué vemos hoy? ¿Qué escuchamos? Vamos a las redes sociales, compartimos con personas y ellos nos predican lo siguiente: evangelio sin cruz, doctrinas de prosperidad, enseñanzas centradas en el hombre y no en Cristo, hermanos. Eso es terrible. Y a veces, hablando con ellos, le digo: ¿qué estás creyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás compartiendo, Samuel? Y es un llamado para nosotros también, hermanos. ¿Qué nosotros creemos? ¿Qué nosotros escuchamos diariamente? ¿Qué compartimos con otras personas? No basta, hermano, con parecer espiritual. No es así, hermanos. Hay que cuidar lo que nosotros vivimos, lo que creemos, examinarnos, como siempre decimos desde aquí: hacete un escáner. Y ese escáner no son tus pensamientos, tu doctrina, sino que es la palabra del Señor. Versos 8 y 10, 8 al 10 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis panes? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y de cuántas cestas tomasteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y de cuántas canastas tomasteis? Los discípulos, hermanos, al oír la advertencia de Jesús, creen que se refiere por la falta de pan. Es algo evidente, ¿verdad? Que está en el texto a simple vista. Y vemos que su preocupación inmediata los llevó a interpretar, hermanos, todo desde lo terrenal. Por eso Jesús los corrige, mis hermanos. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Y aquí vemos como a veces la ansiedad, ¿sí?, por lo inmediato, ¿verdad?, nubla el discernimiento espiritual. Ellos habían visto, hermanos, milagros, eran testigos oculares, ¿sí?, con sus propios ojos. La multiplicación de los panes 2 veces, pero sin embargo, su corazón estaba más preocupado por el presente que por recordar la fidelidad pasada del Señor. Y Jesús los lleva con su sabiduría, ¿sí?, de nuevo a esos momentos, a recordar, y les dice que no es un problema de pan, sino de percepción, podríamos decir. El problema es que no entienden, porque no recuerdan, ¿verdad? Y mis hermanos, olvidar lo que Dios ya hizo nos lleva a veces, muchas veces, a malinterpretar lo que está haciendo ahora el Señor. Vivimos en una época
donde muchos creyentes tienen buena memoria, una maravillosa memoria para sus preocupaciones, pero una mala memoria para las promesas de Dios. Mi hermano, ¿cuántas veces el Señor te proveyó? ¿Te has preguntado eso? Muchas veces. ¿Cuántas veces te sostuvo? ¿Te alcanzarían las respuestas? No. ¿Por qué hoy dudas si el Señor fue fiel antes, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué dudas que hoy no será lo mismo? No va a ser. Hermanos, la madurez espiritual se fortalece, ¿sabe cuándo? Cuando recordás con gratitud las obras de Dios y aprendés a confiar sin depender de lo que ves. Amén. Gloria a Dios. Versículos 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente Jesús les aclara con firmeza, no habla del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. La confusión se disipa, ¿verdad? Los discípulos, entienden. El peligro no era físico, mis hermanos, sino espiritual. Jesús lo estaba formando no solo para recordar milagros, sino para discernir entre lo verdadero y lo falso. Ellos temían, hermanos, quedarse sin pan, pero no comprendían aún el poder destructivo de una enseñanza contaminada. La verdadera levadura era una doctrina, hermanos, que se infiltraba, como ya veníamos viendo, en lo sagrado. Usaban lenguajes religiosos, ¿verdad? Eso veíamos en el sermón anterior. Pero torcían el mensaje de Dios, hermanos. El griego, la palabra didascalia, que traducida en español, doctrina o enseñanza, no habla de simples ideas, sino de instrucciones con autoridad capaz de moldear la conciencia y formar la manera de pensar y afectar el destino. Eso es la raíz de esa palabra. Pero Jesús dice, evítala. No, guardaos, ¿verdad? Eso dice el texto. Y vemos que es una advertencia activa. La falsa doctrina, hermanos, no siempre parece peligrosa, pero actúa como la levadura, entra en silencio, se mezcla con lo bueno y termina corrompiéndolo todo. Jesús nos está diciendo y le está diciendo a sus discípulos, cuídense de lo que se disfraza de verdad, pero lo aleja de Él. Charles Spurgeon decía sobre esta sección una frase que dice así: no temas tanto al error evidente, teme al que viene disfrazado de verdad. Así, hermanos, como la levadura no se nota al principio, pero afecta a toda la masa, una enseñanza aparentemente buena, pero sin Cristo, hermanos, puede arruinar silenciosamente la fe. Hoy entonces podemos decir que existen levaduras, hermanos, peligrosas en iglesias, ¿sí?
en personas a nuestro alrededor, familiares que dicen ser soy cristiano, yo sigo a Cristo, amo a Jesús, y vemos legalismo moderno. ¿Cuál sería eso? Reglas externas que reemplazan la gracia de Cristo, hermanos. Misticismo emocional, experiencias que sustituyen la palabra de Dios. Humanismo evangélico, mensajes que exaltan al hombre más que al Salvador. ¿Escucharon eso alguna vez? Evangelios sin cruz. Prometen éxito, pero callan sobre el pecado y el arrepentimiento. Eso es terrible, hermanos. Mis hermanos, Jesús está advirtiendo sobre algo mortalmente más peligroso. Lo venimos viendo, la falsa doctrina, y lo hace con urgencia, mis hermanos, no como una sugerencia, ¿verdad? Sino como una advertencia del cielo. Guardaos, guárdate. Porque mi hermano, mi hermana, mi amigo, que hoy estás aquí, una enseñanza distorsionada puede tener palabras bíblicas, pero un corazón corrupto. Puede citar incluso versículos, pero negar el poder del Evangelio, mi hermano. Los fariseos cargaban a las personas con mandamientos humanos, añadiendo reglas a la gracia hasta hacerla irreconocible. Predicaban una religión de esfuerzo, méritos y orgullo. Creían que la salvación se ganaba. En cambio, los saduceos negaban lo eterno, rechazaban la resurrección, los ángeles y la vida futura. Reducían la fe a lo inmediato, a lo visible y podríamos decir a lo político, y vivían sin esperanza verdadera, hermanos. Y la iglesia de hoy, nosotros, no estamos exentos de esta levadura. Estamos rodeados de predicaciones centradas en el hombre, en emociones, en métodos, pero no en Cristo crucificado. Se habla de bendiciones, de bendición sin arrepentimiento, de poder sin obediencia, de fe sin cruz. Hermano, eso no es el Evangelio. No es el Evangelio eso. Jesús no está buscando admiradores. Está formando discípulos que lo conozcan, lo obedezcan y que amen su palabra más que su comodidad. Amén. Yo soy el pan de vida, dijo él. Él no se mezcla con levadura, hermano. El verdadero evangelio no necesita ser mejorado. No necesita. Solo necesita ser creído y obedecido. Mi hermano, lo que alimenta tu alma te va a formar. ¿O sabes qué? Te va a deformar. Te va a deformar. Cuidado. Ten cuidado. Mi hermano, si no es Cristo, aunque parezca bíblico o lindo o bueno, es un veneno espiritual. ¿Queremos una fe verdadera? Entonces tenemos que rechazar
todo lo que contamina la pureza de Cristo. Y venir a Él, hermanos, no con nuestras doctrinas, con mis historias, con nuestras historias, ni con emociones, ¿verdad? Sino con hambre de la verdad, hambre de Cristo. Porque solo Él alimenta el alma. Hermano, hermana, si estás en Cristo, recordá hoy su fidelidad. No permitas que las preocupaciones diarias o la confusión a veces, y a veces una confusión espiritual, podríamos decir, apaguen tu discernimiento. Guárdate de la levadura, guárdate. No todo lo que parece espiritual edifica. Examina tu fe, lo que escuchas, lo que crees, lo que enseñas, lo que hablas, lo que compartes con otras personas, lo que vives. Jesús te está formando, no solo para seguirlo, sino para conocerlo y entenderlo y obedecerle. Segunda de Timoteo 1:13 dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Oh amigo, la religión sin el Hijo de Dios es muerte disfrazada de moral. Tus obras, tus rituales, tus emociones no te pueden salvar. No te pueden salvar. No necesitas un cambio externo. Necesitas un nuevo corazón. Eso necesitas. No necesitas una mejor versión de vos mismo. Necesitas morir y vivir en Cristo. Jesús no viene a mejorar tu vida. Entendé. Vino a rescatarte del infierno. No vino a invitarte a una religión. Vino a salvarte de la ira de Dios. Y esa ira está sobre ti si sigues rechazando al único que puede librarte. Cristo es el pan del cielo. Y al que Él viene, nunca más tendrá hambre. Maravilloso. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed de justicia? Ven a Él. Hoy es el día. Hoy es el llamado. No endurezca tu corazón. Ven, amigo. Ven a Él. Hermanos, Jesús no estaba hablando del pan. Estaba mostrando el peligro real que enfrentan los discípulos de Cristo, la falsa enseñanza que contamina la fe y aparta a cualquier persona del Evangelio. Su llamado fue claro: recuerden lo que Él ya hizo. Comprendan lo que Él enseña. Guárdense de lo que parece piadoso, pero no proviene de Dios. Y hoy esta advertencia sigue vigente. Nuestra única seguridad, hermanos, es alimentarnos cada día con la verdad de Cristo, el pan sin levadura, nuestro Señor. Amén.